dando ingreso y estamos agregando a la pastora y profeta Karina. Qué lindo, qué bueno es poder tenerla nuevamente aquí en nuestra plataforma. Quiero decirle a todas las personas que nos están mirando y que nos están escuchando que la estamos haciendo trasnochar un poco a la pastora Karina. No, al final estamos bien. Está bien. Bueno, porque resulta que estamos con algunas horas de diferencia y allá en Estados Unidos ya a esta hora tienen que estar descansando, durmiendo, pero sin embargo está haciendo aquí este esfuerzo para estar con nosotros y para nosotros es un privilegio. Bienvenida, pastora, profeta, misionera del Señor, Karina Guidi, para nosotros también una amiga. Gracias por estar nuevamente en esta plataforma. Bienvenida. Gracias, pastor, apóstol, amigo, siempre ahí con esa energía. Así, me gusta, así, de los míos. Vamos, en la Argentina, donde la verdad que las cosas no están muy bien, que digamos, pero me gusta que siempre está con un espíritu que, como digo yo, el Señor es el que nos levanta por encima de las sombras, amén, por encima de las sombras, y así es que uno lo siente cuando lo ve, cuando lo oye. Gloria a Dios por eso. Qué bueno, sé que ha estado viajando estos días y ha estado predicando la palabra del Señor. Cuéntanos un poquito algunos de los lugares que ha estado compartiendo palabra de Dios. En este año 2021 todavía no salí a ningún lado, pero ahora salgo otra vez el 4 de febrero, vuelvo a Brasil. En diciembre es que estuve en Brasil, el último viaje anterior. Bien. Todos los meses estuve viajando. Este mes de enero no, pero ahora en febrero ya, con el favor del Señor, arranco. Hay cambios, hay que ir adaptándose, pastor, a los cambios, es decir, la iglesia pasa a través de la historia por todo tipo de cambios. Y cuando uno es un siervo del Señor, ¿verdad? Comprometido, bueno, también uno es afectado por los cambios que hay. Pero eso no debe ser un detenimiento para uno continuar, ¿verdad? Si el Señor dijo a tiempo y fuera de tiempo, lo digo siempre esto. En momentos favorables hay que predicar y es fácil predicar en tiempo favorable, pero en tiempo desfavorable, el Señor dice, bueno, en tiempo desfavorable cada uno en su casa y no hagan nada. No dijo así. Dijo que en tiempos desfavorables, o sea, fuera de tiempo, de todas maneras insistir y de todas maneras predicar. Entonces, yo lo que creo es que siempre hay una manera, ¿verdad? Hay una manera. Ahora hay que hacer otras cosas, hay que hacerse la prueba antes de salir, hay que hacerse la prueba de COVID para volver, hay que hacer otras cosas. Y en un momento lo pensé, la verdad, Sí. porque ahora es como que uno lo piensa 2, 3 veces, ¿no? Salgo, no salgo, Exacto. voy, no voy, la oportunidad. Y en un momento tuve así una duda y después allá hablando con los pastores en Brasil, y bueno, dije, no, si uno no sale, si uno no lo hace, si uno no vence eso, uno cada vez más se va restringiendo hasta que uno se quedó ahí sentado esperando y no podemos. Tenemos que mantenernos ocupados en la obra dentro de las posibilidades y en la sabiduría del Señor. Qué bueno es eso. Resulta que lamentablemente hoy, debido a toda esta situación, globalmente en el mundo hay mucha gente que está cayendo en etapas de depresión, de tristeza, de amargura y que están lamentablemente por el adversario siendo empujados al suicidio. ¿Pero por qué? Sí. Porque muchas personas, pastora, han perdido la capacidad de encontrar propósitos. Entonces, cuando uno no tiene un propósito, no tiene una hoja de ruta, rápidamente entra en un circuito de situaciones de encierro y el encierro lamentablemente lleva a que las personas puedan estar en esa situación en la cual hoy nos encontramos con miles y miles de personas. Y eso no solamente pasa en el ambiente secular, sino también en el ambiente de la fe, en lo que respecta al cristianismo. Como usted decía, en la etapa de la iglesia primitiva, si bien la Biblia no habla de que hubo una pandemia, pero hubo persecución. Claro. Y dice que los cristianos que se reunían en los templos ya no lo podían hacer abiertamente, los que estaban en la sinagoga ya no lo podían hacer, sino que buscaban diferentes formas y maneras con el propósito de que el evangelio pudiera ser predicado, pudiera ser conocido. Y lo interesante en esa etapa de persecución es que la iglesia dice que creció
y la palabra de Dios se multiplicaba. ¿Por qué? Amén. Porque el Dios que nosotros servimos tiene muchísimas características y cualidades extraordinarias que nos ayuda verdaderamente a marcar diferencia, pastora. Exactamente. Pero esto le toca también a los mismos pastores, muchos pastores con los que Sí, hablo continuamente, ¿verdad? Aquí donde vivimos nosotros, en Cape Coral, Florida, hay iglesias que cerraron completamente. No es que cerraron, cerraron, o sea, ya sí, sí, no hay iglesia, tal vez se reúnen en una casa aquí algunos, y hay otros que ni siquiera eso, ¿verdad? Entonces, eso yo no lo entiendo, no estamos para cerrar iglesias, sino que estamos para abrir iglesias, para abrir obras. Entonces, el problema es que hay muchos que, o sea, debido a que la fe muchas veces se impone en las obras, ahora quitaron la iglesia, ahora se cerró la iglesia, ahora ya muchos no están yendo a la iglesia, por lo tanto no están haciendo las obras, por lo tanto entonces es como que se quedaron y ahora ¿qué hago? Porque la fe no puede estar en las obras, tú no te puedes mantener en el Señor Jesucristo con tu fe en las obras, porque si la iglesia te cerró y por alguna circunstancia de enfermedad o por lo que fuera, no puedes hacer esas obras, esa actividad que desempeñabas en tu iglesia, entonces eso significa que ahora ya no está la fe. La fe estaba en las obras, pero cuando la fe está en la claro. obra de Cristo en la cruz, entonces tú continúas obrando, trabajando para el Señor por la energía del Espíritu Santo, no por tu propio recurso. Por eso hay algunos que al cerrar la iglesia se quedaron sin las obras. El que estaba haciendo alguna actividad en la iglesia ahora ya no la está haciendo. Entonces ahora se encuentra desanimado. ¿Por qué? Eso es una indicación que había un poco de religiosidad en el corazón y el Señor, a través de todo esto que le está permitiendo, también está trabajando para quitar la religiosidad y el legalismo de tanto creyente en el mundo. Ahora, qué importantísimo lo que usted está explicando y hablando. ¿Por qué? Tenemos al apóstol Pablo, por ejemplo, él era perseguido, era maltratado. Muchas veces, dice las escrituras, que fue hasta golpeado y él hasta se hizo el muerto con el propósito de poder luego levantarse y seguir adelante proclamando y predicando el Evangelio de Se Cristo. hizo el Entonces, muerto, se hizo el loco. muy bien esa. Y también dice las escrituras que el apóstol San Pablo tenía un aguijón en su cuerpo. Él podía objetar para no salir a predicar o no ir a ver a los hermanos, no hacer la obra misionera. Él podía utilizar eso como un elemento para decir, bueno, sí, yo no me muevo, no voy a hacer mi obra, no voy a hacer la actividad, pero sin embargo, como la fe de él no estaba puesta en sus obras personales ni en su fuerza natural, sino en el sacrificio vicario de Yeshua, de Jesús, del Mesías, allí en el madero, entonces él podía testificar y decir, todo lo puedo en Cristo, porque Cristo es el que me Amén. fortalece. O sea que Amén. la fe, él la tenía fundamentada en eso. Y es lo que creo que en estos días la gente tiene que fundamentar la fe Sí. en el autor y consumador de nuestra fe. ¿Por qué? Porque hoy hay muchas cosas que antes parecían estables, que están en el sistema, pero que hoy están en inestabilidad. El poder económico nomás, ¿no? Vemos cómo antes la gente estaba confiada en el dinero, en la empresa, en el negocio, y hoy nos encontramos con que eso está totalmente desestabilizado y que la Sí. gente hoy no sabe qué va a pasar Sí. mañana. Amén, exacto. Entonces, esto muestra, todo esto que está sucediendo, muestra, nos evidencia dónde está realmente colocada nuestra fe como objeto, así, un objeto de fe. La fe del creyente tiene que tener un objeto, así como cuando uno tira al blanco. Sí, Tiene que ser el centro, hay que apuntar al mismo centro. Bueno, de la misma manera como pegarle al blanco es poner la fe exclusivamente en la obra de Cristo en la cruz y no en mis propias obras, porque si no, no contamos con toda la ayuda del Espíritu Santo y justamente es el Espíritu Santo el que obra todo, el Espíritu Santo es el que hace todo, el Espíritu Santo es el que toma todo lo de Cristo, nos lo hace saber a nosotros. Entonces, no contamos con la ayuda y el Espíritu Santo, o sea, diría así, hay muchísimos creyentes que se están colocando o se encuentran ya en una posición
en la cual el Espíritu Santo no les está ayudando, no dándose cuenta que el Espíritu Santo no está ayudando. Y esto es por la sencilla razón, y lo más importante de todo, que el creyente está dependiendo en sí mismo, que el creyente está colocándose como digamos, el yo se convierte en la fuente de poder para poder nosotros vivir para el Señor. Y en cambio, la fuente de poder tiene que ser y es exclusivamente la persona del Espíritu Santo, pero el enfoque de nuestra fe tiene que estar en el Calvario, tiene que estar en Jesucristo. Por eso Pablo decía, dice, yo no vengo a ustedes para predicarles filosofías, sutilezas, predicarles, sino que yo vengo para predicarles Jesucristo y este crucificado. Dice, no me envió Cristo a mí a bautizar. Es decir, no pongan su fe en el bautismo, no pongan su fe en el sábado, no pongan su fe en la circuncisión, sino que Él me llamó a mí para predicar el Evangelio. Y luego dice que es el Evangelio, dice, no con sabiduría de palabras, no es intelectualismo, no es filosofía, para que no se haga vana, o sea, sin efecto, la cruz de Cristo. Entonces, muchos creyentes en periodos largos de nuestra vida, todos hemos vivido y la mayoría de la iglesia moderna se encuentra viviendo en la que la cruz de Cristo no tiene efecto. Esto es terrible, esto es terrible. Es decir, el precio que Cristo pagó en la cruz para muchos creyentes, inicialmente, y gloria a Dios, creyeron en Él para salvación, pero después de la salvación no está teniendo el efecto que tiene que tener el poder de la cruz, amén, transportado por el Espíritu Santo y haciéndolo real a mi vida, porque el creyente dice, sí, ya fui salvo, bien, ahora todo depende de mí y yo tengo que hacer todo. Entonces empieza a suscribirse en todo tipo de leyes, reglamento, mandamiento, sacramento, y la iglesia y la denominación, y ahora hay que ir aquí, y ahora hay que hacer esto, y el fin de semana, y los 21 días, y los 14 días, y todo el resto del rollo, que termina ahogando la fe, porque no se puede hacer tanto. Cristo ya hizo todo por mí. Entonces ya se está viviendo por medio de otra fuente. La fuente de poder vengo siendo yo mismo. Y toda persona tiene una disciplina, ¿verdad? Y hay que tener disciplinas cristianas, pero muchas veces se está viviendo del rendimiento propio. Y si hay una persona que no puede rendir por alguna circunstancia de salud, entonces se siente que yo no estoy haciendo las obras, por lo tanto no le estoy agradando al Señor, por lo tanto no puedo recibir el favor de Dios, por lo tanto la misericordia. Y estas cosas, toda dádiva, todo lo que viene de parte del Señor, viene exclusivamente por el lado traspasado de Cristo, viene exclusivamente por el Calvario, es la vía, es el medio, es el vehículo, es la forma de Dios. Y si el creyente ahora no aprovecha a entender el plan del Señor realmente para vivir para Él, lamentablemente van a haber muchos que se van a quedar por el camino. Ahora, qué importantísimo es saber que todos los que verdaderamente interpretamos y entendemos el sacrificio que Cristo hizo en el madero, y cuando tenemos la revelación que trae el Espíritu Santo acerca de ese sacrificio, es entonces allí cuando también podemos proclamar aquella frase tan interesante que Pablo proclama y dice, ya no vivo yo, sino que ahora Cristo vive en mí. Y lo que hago, mis acciones están relacionadas con lo que Cristo hizo en el madero. Entonces, ya no soy yo, ya no es mi fuerza, ya no es mi habilidad, ya no son mis virtudes, sino que es la gracia sobrenatural del cielo que fluye dentro nuestro. Gloria a Dios, pero no, mira, yo siento la presencia del Señor como un Sí. fuego, porque es que el Espíritu Santo quiere marcar esa verdad a la iglesia para que pueda llevarnos esa verdad hasta el tramo final que nos queda. Es poco, son los últimos labores, son ya los últimos trabajos, es el último esfuerzo, pero no es el esfuerzo en cuanto a lo personal, el rendimiento personal, es el esfuerzo en mantenernos creyendo, es el último esfuerzo en tomarnos fuertemente
de los pies de la cruz de Cristo para que nos lleve ya a la recta final, en el tramo que queda todavía, para los obreros de la última hora. Y de esto se trata, por eso es lo que uno hace, lo que hace. Todo nos lleva ahí, todo comienza ahí, todo termina ahí. Nos encontramos con Cristo. Si hubo un encuentro con Cristo, si yo me encontré con Cristo, si cualquiera que está viendo se ha encontrado con Cristo, tú te encontraste en el Calvario. No te encontraste en un seminario de prosperidad, te encontraste en el Monte Calvario. Ahí es donde hubo un encuentro. Tú te posicionaste, tú te colocaste en tu posición de pecador y Cristo automáticamente toma su posición de Salvador. Gloria a Dios. Y ahí entonces se produjo ese encuentro. Ante los ojos de Dios, ese pecador que cree fue crucificado juntamente con el Señor Jesucristo. Pablo entendía eso perfectamente y él lo explica de esa forma. Entonces, crucificado juntamente con Cristo ante los ojos de Dios, eso es lo que sucedió. Pero entonces, sepultado juntamente con Cristo, todo nuestro pasado, maldición generacional y todo lo demás, todo sepultado juntamente con Cristo, para entonces ser levantado, resucitado con Cristo Jesús a una nueva vida. Romanos 6 del 3 al 5. Entonces, ahí entonces estamos nosotros entrando en esta vida que es la vida de resurrección, espiritualmente hablando, y una resurrección futura también en cuanto al cuerpo físico. Hay varias cosas interesantes que en algún momento, ya en otros programas, seguramente Dios nos emparejará y nos vamos a poner de acuerdo para poder hablar de temas como, por ejemplo, la adopción. Vamos a estar hablando sobre la justificación, por ejemplo, ¿no? Sí. Lo que usted recién hablaba y mencionaba, la justificación. Si no fuera por la justificación que Jesús conquista y obtiene, nosotros no podríamos hoy estar relacionados con nuestro Padre Celestial, porque nuestras obras no alcanzan para agradar al Eterno. Entonces, todo lo que tenemos y todo lo que logramos lo recibimos a través de Cristo. Por eso es que es tan importante considerar todos estos temas, ¿no? Que hemos sido adoptados, que hemos sido justificados, que hemos sido redimidos, y son todos temas que la iglesia necesita hoy, conocerlos en profundidad para estar firmes en la fe. Por eso es que Jesús dijo algo muy interesante en uno de sus relatos. Dice, cuando regrese el Hijo del Eterno, el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Y cuando Jesús habla de eso, no está hablando de la fe natural, no está hablando de la fe intelectual, no está hablando de la fe visual, tampoco está hablando de la fe pagana, porque si vamos al caso, hoy la fe pagana ha crecido. Está hablando de la fe que proviene de Dios, está hablando de la fe que produce el Espíritu, está hablando de la fe que hemos recibido nosotros a través de aceptar a Jesús como nuestro Salvador. Por eso es tan importante saber que hoy, más que nunca, también ese pasaje que habla de las Escrituras dice, el justo por su fe vivirá. Yo creo que esta es la temporada donde los justos, y cuando dice el justo por su fe, no está hablando tampoco de mi fe natural, está hablando de la fe de Cristo, está hablando de la fe que produce el Espíritu Santo y está hablando de la fe que produce la revelación de la palabra, porque dice las Escrituras que la fe es por el oír y el oír de la palabra. Entonces, yo creo que esa es la fe que hoy la iglesia y que la gente necesita capturar, necesita desarrollar esa fe. Y si hoy yo estoy aquí y si usted está ahí, es porque estamos tratando de movernos en esa fe que proviene del cielo y que proviene del Señor. Porque somos personas naturales, si bien somos personas espirituales, pero tenemos este cuerpo natural y tenemos dentro nuestro la gracia y la gloria del Señor que nos permite avanzar. Así que le vamos a dar 2 minutos a la gente con este tema musical mientras la gente está escribiendo y ya
En 2 minutos más le vamos a dejar a la pastora que suelte eso que tiene de parte del Señor. Ahí hay una palabra fresca, hay un rema del Eterno, hay una inspiración del cielo que va a salir desde los labios de la pastora en esta gloriosa noche. Así que prepárese, amigo, amiga, comparte el video. Tiene 2 minutos más todavía para compartir el video con alguien, porque acá el propósito es que Cristo sea glorificado y conocido en los corazones. Amén. Por eso Amén. quiero decirles a todos ustedes, estamos en esta quinta noche de estas 12 noches consecutivas y gracias a Dios porque en esta noche el Espíritu de Dios ya está obrando. Hay una gloria, hay una presencia que se está moviendo. El Espíritu está preparando la tierra, pastora. El Espíritu está preparando los corazones porque hay una semilla que va a ser plantada, hay una semilla que va a germinar. Yo sé que la semilla que usted va a soltar va a caer en los corazones que verdaderamente están preparados. Por eso, ahora te invito, papá, mamá, joven, adolescente, abuelo, abuela, a que puedas conectarte. Y si querés levantar un ratito tu mano, allí donde está, en tu casa, decirle, Señor, gracias. Gracias por lo que vas a hacer. Gracias por la palabra. Gracias, Señor, por el milagro. Gracias, vamos. Dale, 2 minutos. Pastora amada, ahí le damos 30 minutos, 40 minutos, en los minutos que usted quiera para que suelte esa palabra. Luego queremos orar por toda la gente. No se vaya, a la gente le decimos que se quede hasta el final y que siga compartiendo el video, porque al final queremos orar. Queremos orar por toda esa gente que está pidiendo oración. Así que a prepararse. Ahí está con toda la gente para que le suelte esa palabra de parte del Eterno. Amén. Gloria a Dios. Bueno, estaba viendo allí en esta promoción que estás haciendo de todo esto, ¿no? Y dice imparable. Yo digo, el apóstol, él es único, él ahí busca palabras fuertes, pero es real. O sea, según la palabra del Señor y lo que yo entiendo, el creyente en el Señor Jesucristo es indestructible. También puedes usar eso. Indestructible. Exacto. ¿Por qué es indestructible? Es indestructible porque hasta que el Señor no terminó con la vida de ese creyente, esa persona es indestructible. No hay nada que pueda no hay nada que pueda parar la obra del Señor. Nada, absolutamente no hay nada. Cuanto más el enemigo ataca, los verdaderos creyentes, gloria a Dios, siempre se han levantado y se sorprenden de las cosas que el Señor hace. En esta historia que voy a relatar mientras tanto, en este ratito, tenemos en un lugar, en la casa de Juan Marcos, quien escribió Marcos, un grupo de creyentes orando. Un grupo de creyentes reunidos, unidos y orando por un caso específico. El caso es, el querido, amado apóstol Pedro está en la cárcel, está en prisión y estaba en una situación, la verdad, terrible, terrible. Entonces, cuando uno sabe de un creyente, de un pastor, de un hermano amado en Cristo Jesús, que está pasando por una prueba, por una tribulación, la iglesia del Señor tiene que responder en unidad y orando. Esto pareciera que no se está viendo así como se debiera ver en este momento, en la que la iglesia tendría que estar más integrada y por causa de una gripe están divididos. Es una locura. Esto no ha pasado en la historia bíblica ni en la historia de la iglesia lo que está sucediendo ahora. Pero como sea, hay algunos que el Señor está mostrando que los va integrando y los va juntando. Hoy en día puede ser a través de las redes sociales, de cualquier vía, pero el Señor está integrando a aquellos que se están uniendo delante del trono de Dios, porque dicen, nosotros tenemos que seguir adelante. O sea, no podemos en este momento perder, ¿verdad? Ni un momento ni ninguna oportunidad para que el Evangelio de Cristo Jesús pueda llegar a lugares, a personas, a vidas. No es momento de estar callado, aún a pesar de ese tiempo de gran persecución, porque el rey Herodes, poderosísimo, él podía mandar a todos sus soldados a atrapar, a matar, y justamente eso es lo que había hecho. Dice, me matan ahí todos los creyentes que encuentran, ahí los atraviesan con espada,
al que encuentran predicando lo atraviesan con espada. Y entonces logró, porque Dios lo permitió, de que fuera atrapado Jacobo. Y entonces lo mata a espada a Jacobo, el hermano de Juan. Y entonces dice, sí, pero hay otro que todavía es más popular. Hay otro que cuya sombra cuando va pasando, la gente saca a sus enfermos y la sombra les toca y pasan cosas tremendas, la gente es sanada. A ese es al que apunto. Y Satanás sabe exactamente cuáles son aquellos siervos del Señor que le están dando lata, como se dice, a Satanás. La mayoría de los creyentes modernos hoy, el diablo le pasa por al lado y ni lo reconocen que es creyente, no sabe ni quiénes son. Pero el enemigo sí reconoce a aquellos que están haciendo tambalear el reino de las tinieblas por la predicación de la palabra bajo el poder y la unción del Espíritu Santo. Y la cruz de Cristo y la sangre de Cristo es lo único que va a hacer que se mueva el Satanás. Y la sangre de Cristo es lo único que puede hacer que sean ahuyentadas las aves de rapiña. Pastor, así como cuando estaba Abraham y entonces él toma el sacrificio, los animales los parte, es decir, la profundidad del pecado, la sangre allí en ese altar, y entonces se viene la noche y se viene la oscuridad porque quería comerse el sacrificio, y allí dice, y Abraham ahuyentaba las aves de rapiña. Ahí hay una predicación que tengo en YouTube que tiene ese título, ahuyentando las aves de rapiña. Y entonces ahí cuando es amenazado Pedro, logra, y Dios lo permite, que Pedro sea arrestado. Es metido en una prisión y le ponen 4 guardas. 2 soldados tenía, uno de un lado encadenado y el otro encadenado del otro lado. Y además los otros 2 estaban allí, ¿verdad?, en la puerta, parados de guardia. 4. ¿Por qué 4? Si ya lo encierran adentro de una celda y cierran, ¿verdad?, la celda, ¿para qué tiene que tener 2 hombres adentro y 2 hombres afuera? ¿Por qué? Porque es que el rey Herodes sabía, esta gente es imparable. Esta gente tiene algo que no pasa con los otros presos. Los otros presos que están en las cárceles, esos están ahí, no pueden, son defensos. Pero estos tienen a alguien, tienen el ángel de Jehová que acampa alrededor de los que le temen y les defiende. Oh, gloria sea el nombre del Señor. Entonces dice, acá tenemos que poner un ejército alrededor de un solo hombre. Impresionante, impresionante. O sea que el rey Herodes sabía que había algo especial con esta gente, que es un pueblo peculiar, un pueblo extraño, un pueblo raro, ¿verdad? Entonces, en ese mismo tiempo, donde había mucha convulsión en la ciudad, había mucha gente porque justamente se estaba celebrando la fiesta de los panes sin levadura, que representa la perfección del Señor Jesucristo. Entonces, queda en la cárcel y dice que él estaba siendo custodiado constantemente, pero mientras que él era custodiado, ¿qué hacía Pedro? Dormía. Él estaba durmiendo. Habla de un descanso en el Señor Jesucristo, aún en medio de una situación muy apremiante. Y no solamente eso, sino que aparte Herodes ya tenía todo programado, hablado, ya estaba todo arreglado para que el próximo día, a la mañana temprano, lo fueran a buscar a Pedro y lo pusieran allí como un espectáculo para todos. Pedro se iba a convertir en un espectáculo, o sea, lo iban a matar adelante de todos, pero primero se iban a divertir con él, más o menos como Sansón. Algo así era lo que le estaba por tocar a la mañana siguiente, y Pedro durmiendo, agarrado con dos soldados. Oh, bendito Señor. Oh, Padre Dios Todopoderoso. Hoy los creyentes de hoy, pastor, somos muy livianitos, sí. Ya una cosa, un flu, un esto, aquí, ya eso nos termina rápido, muy rápido, demasiado rápido. Entonces, Herodes ya tenía todo esto orquestado para la mañana siguiente, el apóstol Pedro durmiendo y descansando, y por otro lado, mientras tanto, la iglesia no estaba dormida. Ahora, como está dormida, así, no estaba dormida, estaba despierta.
estaba velando. Oh, gloria a Dios, el corazón velaba. Tú puedes estar durmiendo. Pedro dormía, pero el corazón velaba. Gloria a Dios. Y había la iglesia del Señor Jesucristo. Estaba intercediendo. Y entonces, mientras que estaban orando por aquí, Pedro, por otro lado, dice, aparece una luz resplandeciente. El ángel, el Señor envía un ángel. Y entonces el ángel, me encanta el ángel, porque el ángel le dice, oh bendito, está en todos los detalles el Señor. Resplandece una luz en la cárcel, nadie se da cuenta, solamente lo ve Él, ¿verdad? Porque nuestros ojos, los ojos del creyente están reservados para las cosas espirituales. Y entonces le toca, lo despierta y le dice, levántate, le dice. Levántate pronto, rápido, levántate. Las cadenas que tenía, recuerde, habían 2 hombres que estaban ahí al lado de él. No entiendo qué pasó. Quedaron ciegos, no vieron, no sintieron, no escucharon nada, no percibieron nada. Estamos hablando de un milagro. Estamos viendo realmente la mano del Señor en el que, Señor, este es el Dios mío. O sea, yo sigo creyendo en ese Dios. Este Dios que hizo eso es el que mismo Dios de ahora, no ha cambiado. Y entonces las cadenas se le caen de las manos, desaparecen estas cadenas y le dice el ángel, cíñete. Cuando uno se ciñe, ¿verdad? Significa que ellos se tenían que, obviamente, él tenía que acomodarse su vestidura, el ceñirse. Antes los hombres tenían estas vestiduras largas y entonces tenían como unos cordones, ¿verdad? Así. Y entonces le dice, mira, cíñete, ¿verdad? Estas vestiduras largas, y entonces ellos se levantaban las vestiduras y se las acomodaban para poder correr, para poder caminar. El ceñirse, levantarse y ceñirse, significa hay trabajo para hacer, hay que levantarse y moverse. Gloria a Dios. No era que le dice, levántate y vete a tu casa, enciérrate, quédate ahí quieto. Y entonces después vemos qué pasa. No, se tenía que ceñir y levantar, ¿para qué? Para seguir predicando. Para eso, para seguir predicando. Porque mientras que estaba Pedro ahí, no podía perder tiempo. Tenía que levantarse. El Señor lo saca milagrosamente de ese lugar. Pedro estaba como confuso. ¿Es un sueño? ¿Es una visión? ¿Está pasando de verdad? No entendía muy bien. Hasta que no llegó a la esquina, afuera a la calle, ahí es que fue que percibió que no, es de verdad, estoy acá en el medio de la calle, ¿qué hago acá? Porque fue muy fuerte realmente lo que sucedió. Entonces, ahí dice que pasa la primera y segunda guardia. Primero y principal, vea que le dice, despertó, levántate pronto, y las cadenas se le caen, dice, cíñete y átate las sandalias. Quiero que vean el detalle del ángel. No, descalzo no, ponte las sandalias, porque ahora vas a estar caminando, vas a estar andando, gloria a Dios. Y entonces, no solo eso, sino que le dice, envuélvete en tu manto y sígueme. ¿Por qué? Porque hasta dice, no sea cosa que vayas a resfriarte, que no te vayas a enfermar, que está muy fría la noche. Y el ángel se preocupa, el ángel del Señor, gloria a Dios, le dice, envuélvete en tu manto, cíñete, prepárate, porque todavía te queda largo camino. Amén. Y entonces dice que sale y lo iba siguiendo al ángel, las puertas se iban abriendo, gloria a Dios, como si fueran manejadas a control remoto. No existía el control remoto. Hoy las puertas, entramos en lugares y ¡pum!, se abren, se cierran automáticamente. En ese tiempo no existía nada de eso, pero el Señor puede hacer que las puertas se abran y se cierren automáticamente. Él es el que tiene la llave, el que abre y nadie cierra, el que cierra y nadie abre. Gloria a Dios, aunque hayan guardas puestos por el enemigo, por el mismo Satanás, para que no podamos salir de esos lugares, de esas prisiones. El Señor es el que abre la puerta a todas las prisiones, gloria a Dios, aleluya, y Él nos hace sus cautivos. No hay nada más lindo que ser un cautivo de Cristo Jesús. Dice que pasa la primera guardia, nada. Pasa la segunda guardia, nada. Y ahora la puerta de hierro que lleva a la misma ciudad, a la calle. Y entonces se abrió por sí misma.
se abrió sola, gloria a Dios, y pasa a la calle. Bendito sea el nombre del Señor. Y luego el ángel se va. Y entonces Pedro cae en sí y dice, no es un sueño, no es visión, sucedió de verdad. Y se dirige a la casa donde él sabía que estaban todos los creyentes muy preocupados orando por él. Él llega a la casa y entonces obviamente ya a esa hora, ¿no? Toda la gente en esos tiempos, las casas tienen mucho portón. Y cuando se cerró y se trancó la puerta, se trancó la puerta y la gente está en el fondo y tienen que ir hasta la entrada principal para poder abrir. Pero como él golpeaba insistentemente, la muchacha, ¿verdad?, de la casa, la que comúnmente estaba acostumbrada en abrir, en cerrar y todo esto, ella sale, Rode, la joven, sale, y entonces, Pedro, y soy yo, Pedro. Y ella reconoce la voz de Pedro. Y cuando reconoce que era Pedro, en vez de abrirla, del gozo que sentía, se vuelve para dentro de la casa en vez de abrir la puerta. Y entonces Betty dice, es Pedro, está ahí, está afuera. ¿Qué? Está Pedro afuera. Ay, mujer, estás loca, le dice. Pero no estábamos orando para que el Señor haga algo. No estábamos orando para que el Señor le liberte, que el Señor obre milagros. Oh, bendito Señor. Y cuando el Señor hace los milagros, decimos, no, hermano, no, está loco. No, no estoy loco. Y cuando entonces le dice, no, es Él, estoy segura que es Él. Bueno, ve, abre la puerta y cuando a la puerta están todos a los gritos, están eufóricos. Y Pedro dice, shh, 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 les cuento. Y les cuenta toda la historia de lo que sucedió. Pero entonces, la verdad es que ahí Pedro no dijo, bueno, miren, ¿sabes qué? Estoy cansado, prepárenme una comidita, prepárenme algo, voy a dormir. No, se preparó, ya estaba ceñido, ya estaba con sandalia y ya estaba listo con manto envuelto, listo para la próxima misión que el Señor tenía para él. Gloria sea el nombre del Señor. No es tiempo para descansar, no es tiempo de dormir, no es tiempo de estar quieto. No es tiempo de decir, vamos a esperar a ver qué dicen, a ver qué hacen, a ver qué solución, con qué solución nos van a venir. Solución no hay. Ya la solución ha sido dada y ha sido dada por medio del Señor Jesucristo con lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Y ya no hay nada que uno pueda hacer más que mantenerse creyendo en Cristo Jesús y manteniéndose en la fe y además estar la iglesia, ¿no? Los unos a los otros, lo que dice la palabra, gloria a Dios, animados los unos a los otros, alentados los unos a los otros, oh, gloria a Dios, oh, corregirse los unos a los otros, reprenderse los unos a los otros, muchas veces también en el amor del Señor Jesucristo. Y pareciera que en algunos sectores se está haciendo lo contrario. Hoy y el domingo pasa, la iglesia aquí en el centro cristiano estaba llena. Yo no sé si hay algunos que llegan y dicen, ay, estoy en la iglesia, me da miedo porque me voy a contagiar una enfermedad. Mira, hermano, si tú te contagias una enfermedad en la iglesia, y el Señor permite que te contagie una enfermedad en la iglesia, hermano, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Hermano, este mundo está enfermo. El mundo entero está lleno de enfermedad. El mundo entero está enfermo por la enfermedad del pecado. Así que nosotros, ni usted ni yo, hagamos lo que hagamos, vamos a poder nosotros parar. La palabra del Señor dice que el pecado se hizo sobremanera pecaminoso. Y por lo tanto, nosotros al ver que estamos en los últimos tiempos, por supuesto que la maldad crece. Dijo Jesús que estos últimos tiempos van a ser como los tiempos de Noé. Llegaron el punto, digamos, los tiempos de Noé, en el que el Señor dijo, ay, me arrepiento, y entonces destruyó, arrasó con todo, quedaron 8 personas. Jesús dijo, van a ser estos últimos tiempos como los días de Noé, como los días de Noé. Y estamos nosotros en esos días, en esos mismos días como los de Noé. Cada uno va hace lo que se le da la gana, una anarquía total y completa, pero
hay algunos pocos que están predicando, que están manteniendo la fe en el Señor y animando a los demás para que se sigan, ¿verdad? Que manténganse en el camino hasta el fin. Esto es hasta el fin. Si el Señor Jesucristo, Él dijo, estaré con vosotros hasta el fin del mundo, quiso decir hasta el final de la era, hasta el final de la edad de la iglesia. La edad de la iglesia ya está por terminar. Y entonces luego comenzará otra edad, comenzará otra dispensación, que es la última dispensación, que es la dispensación del reino. No empezó todavía la dispensación en sí misma, por supuesto. Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Este reino lo tenemos, ¿verdad?, en nuestra vida, en nuestro corazón, espiritualmente hablando. Podemos contar con las bendiciones en sí del reino de Dios. Pero el Señor dijo, busca primero, ¿verdad?, el reino de Dios, su justicia, la justicia que viene a través de su Hijo amado. Y después están las demás cosas. Pero las cosas realmente que el Señor tiene, que van a ser todas las bendiciones futuras, las bendiciones del reino, todo lo que habla los profetas, lo que habla Isaías, el gran profeta del reino, gloria a Dios, el capítulo 20 de Apocalipsis, todo lo que habla Ezequiel, ¿verdad? Todo esto que tenemos, aún Cantar de los Cantares, el tiempo del reino, el tiempo del novio, de la novia, disfrutando en esa era futura, en ese tiempo futuro. Eso debería animarnos, amén, para nosotros mantenernos y poder ver hacia ese futuro que el Señor tiene ya preparado para nosotros y que esta vida que nos toca vivir es muy corta, hermano, es corta, es fugaz, es fugaz. Entonces, no es en sí lo importante de qué manera es que uno como creyente va a morir. Eso en realidad no es en sí lo importante, de qué forma es que vamos a morir, sino cómo nosotros estamos en nuestra vida espiritual en esos últimos momentos. Mire, estoy acordándome de esta hermanita que fuimos al funeral, muchos de los hermanos que están viendo que la conocen y saben, que fuimos a un funeral el otro día, pastor, y la hermanita, unos 80 y pico de años, falleció, se fue con el Señor. Y la hermana le dijo a su hija que se congrega con nosotros, y a mí me tocó mucho eso, porque la hermana le dice, estaba en el hospital y ya grave, y entonces le dice a la hija, mira hija, mañana no vengas a verme al hospital, porque mañana ya me dijo el Señor que me va a llevar. Y al otro día se fue. Al otro día se fue con el Señor. Oh, gloria sea el nombre del Señor por siempre. Y le dice a mi hija, ni vengas a verme, porque no me vas a ver, porque yo ya voy a estar ahí con él. De eso se trata, ¿verdad? Es pasar por estamos de pasada, somos peregrinos y extranjeros. Abraham eso lo entendió perfectamente bien. Él siempre supo eso. El Señor le dijo eso y él eso lo captó. Peregrino y extranjero. Andaba en carpas. Ahí dijo, no hagas construcciones, no te hagas tu casa por aquí, porque esto es pasada nada más. O sea, está hablando de arraigarse, de acomodarse, de conformarse, ¿verdad? Dice, no os conforméis a este siglo. Quiere decir, no acomodarse y no conformarse al sistema de este siglo, de este tiempo presente en el cual estamos nosotros viviendo, cuyo Dios es el diablo, el príncipe del aire, que está ahí. Y el Señor permite estas cosas, pero el Señor permite estas cosas para entonces poder mostrar quiénes están con el Señor, quiénes están, a ver, estamos entre dos opiniones, estamos entre dos montes, quién está del lado del Señor. Y estas pruebas, estas vicisitudes, todas estas vivencias que nos tocan, ¿verdad? A todos realmente, porque el sol sale para creyente, para no creyente, se enferma tanto cristiano como no cristiano, eso da igual. Pero el punto es de qué manera, ¿verdad? Nosotros reaccionamos, cuál es nuestra reacción ante estas cosas y de qué manera nosotros podemos mantenernos dando testimonio del Señor Jesucristo, aún en situaciones en las que podamos llegar a estar restringidos.
Yo eso lo entiendo y el Señor entiende esas cosas perfectamente, pero no es el punto de estar restringido. A ver, la palabra del Señor, Pablo estaba preso, pero la palabra no estaba presa. Él decía, se mantenía escribiendo, enviaba las cartas y decía, bueno, que el hecho de que yo esté en cadenas, que no sea para que la palabra esté en cadenas. Ustedes anímense a predicar más. Ustedes anímense para salir más, aquellos que pueden. Hay algunos que pueden y hay otros que en este momento no están pudiendo. Sin embargo, están disponibles porque el Señor siempre muestra, si el Señor abrió esas puertas para que Pedro salga, siempre hay una manera. Hay una forma. El Señor nos tiene que dar la sabiduría para encontrar esa forma. El Señor te muestra una abertura, aprovecha esa oportunidad. El Señor te abre una ventana, aprovecha esa oportunidad. Porque nosotros no podemos, nosotros estamos controlados, dominados, vivimos bajo otra economía. Vivimos bajo la economía del Señor. Estamos aquí en la tierra y nosotros debemos respetar leyes, siempre y cuando esas leyes no estén por encima de la misma palabra del Señor. Ahí nosotros nos toca poner un freno como creyentes en el Señor Jesucristo, porque no podemos nosotros perder esta libertad. El diablo está haciendo todo lo que puede. Yo se lo dije a la congregación aquí cuando apenas comenzó ese tiempo, ya apenas principios de marzo. Apenas comenzó. Yo se lo dije a los hermanos. Estas fueron las palabras de Satanás a toda su corte, a toda su corte, todo su ejército demoníaco, ángeles caídos, espíritus de demonios, principados, potestades. Satanás hizo su reunión, se reúne también él, no se crea que no tiene sus reuniones. Él se reúne con su corte ahí y entonces él dijo estas palabras, dos palabras dijo, y el Señor me mostró eso. Dijo, aprovechen ahora, dijo, ahí. Y la verdad que aprovechó, sí aprovechó. Y en esta palabra que Satanás dijo, aprovechen ahora. Y fue una cosa que salieron disparados para el norte, para el sur, para el este, para el oeste, ¿verdad? Espíritus engañadores y de esto, y de contienda, y de divisiones, y de todo, en una forma más fuerte. ¿Atacar quién? La iglesia. Primero la iglesia. Y por supuesto, aquellos que ya están cegados, y gobiernos y todo lo demás, ¿no? Educación, gobierno, toda esfera, pero principalmente la iglesia, ¿verdad? Y la iglesia, por supuesto, así como el apóstol Pablo dijo en 2 de Corintios 11:4, dicen, bueno, ven, Corintios, lo que les está pasando, eso les pasa ¿por qué? Esto les pasa por estar oyendo, prestando atención a qué, a una palabra que viene, es otro Jesús, otro espíritu, que termina siendo otro evangelio. Y después dijo, y bien lo toleráis. O sea, tampoco están poniendo ninguna, ¿verdad? Ninguna pelea, no se están molestando mucho, que digamos, están tolerando. Entonces, los creyentes hoy en día están tolerando ciertas cosas que no se deben tolerar. Yo cuando oigo de pastores que veo que digo, wow, digo, realmente estos pastores están ahí sin temor, digo, ay, gloria a Dios, sigue predicando, se va. No, mira, en vez de irme por acá, el Señor le dice, no, toma este atajo y no te metas por ahí, porque ahí están los de la circuncisión, ahí están los que te van a, ¿verdad? Métete por acá y vete allí a la sierra y súbete por ese monte, porque ahí hay gente que quiere oír de mí y ahí vas a estar tranquilo. Y entonces se van para ese lado. Con sabiduría, necesitamos una sabiduría muy cercana de qué hacer y para dónde ir. Utilizamos las redes sociales, utilizamos toda la tecnología. Mirá, pastor, mientras tanto que se pueda. Amén. Mientras tanto que se pueda. Porque el trabajo de estos últimos tiempos va a ser
muy personal como antiguamente era. ¿Por qué? Porque toda esta tecnología por ahora la tenemos, pero también es muy coartada, también es muy manejada, manipulada. O sea, ¿verdad? Te tiran la cadena, te cortan la cadena, te dan, te sacan. Entonces, bueno, entonces nosotros aprovechamos para poder hablar de Jesús, predicar a Jesús a través de toda vía. Amén. Pero no podemos al mismo tiempo abandonar el trabajo personal. El trabajo personal yo creo que va a ser algo que se va a intensificar muchísimo. Estoy hablando de ir personalmente a estos lugares, a estas aldeas, a estos hogares, a estos, ¿verdad? Todo ese trabajo que ahora pareciera como que no, ahora, pero esto se va a ir intensificando muchísimo, ¿verdad? Porque obviamente es muy posible que las vías, todas estas así sociales, digamos, satelitales, y internet, etcétera, vayan a ser un poquitito cortadas. Entonces te va a tener que tocar ir personalmente. Esa parte no la podemos dejar. El contacto personal no puede ser abandonado, hermano, porque el Señor, ¿verdad? De esa manera era como Él se manejaba. Siempre había un contacto personal, siempre. Y cuando no se podía, Pablo, carta. Ese era el Instagram, ese era el Facebook, ese era el WhatsApp, ese era toda la manera. Y le dicen, no, Pablo, están las cosas muy mal en la iglesia de Corinto. Entonces dice, está pasando esto y esto y esto en la iglesia de Corinto. Y el Señor le hablaba, escribía la carta, y lleven la carta y léansela a todos los hermanos. Entonces el Señor nos va a dar una sabiduría especial ahí disponible para todos aquellos obreros de la última hora para poder hacer cosas grandes para el Señor Jesucristo. Que el Señor les bendiga, hermanos, los quiero, los amo, gracias apóstol, gracias pastor, gracias a todos los que han estado viendo. A partir de mañana, lunes, miércoles, viernes, por medio de Karina Giri Missions, voy a empezar el estudio bíblico, el comentario bíblico expositor de Primera de Tesalonicenses, que se resume con una palabra: confianza, gloria a Dios, esperanza en el Señor Jesús. Qué bueno saber que nuestro Dios ama a su pueblo, ama a sus hijos. Qué bueno saber que Dios permanentemente está tratando de resguardar, proteger, de librar a la iglesia y a sus hijos de diferentes males. Así como lo hizo con Jacobo, así como lo hizo con Pedro, ¿no? Así como lo hizo con tantos hombres y mujeres también que la Biblia cuenta que fueron librados de diversos males. Qué bueno saber que nuestro Dios tiene el poder para librar a las personas de diferentes conflictos y males que hoy están atravesando. No importa el mal o el conflicto que estés atravesando, si te atreves a confiar en el Señor, puedes verdaderamente ver la gloria del Eterno. Así como le pasó a Daniel, estando encerrado junto a leones hambrientos. Sin embargo, allí también estaba el ángel del Eterno resguardándolo y protegiéndolo, como le pasó a los 3 muchachos hebreos, Sadrach, Mesac y Abednego, que fueron tirados a un horno de fuego recalentado 7 veces más de lo acostumbrado, pero allí estaba el ángel del Eterno para librarlos aún de la misma muerte. Como le pasó a José, que merecía la muerte cuando la esposa del Potifar levanta esa calumnia en contra de él, le tocaba la muerte, pero sin embargo Dios lo preservó de la muerte, tocando el corazón a ese caballero para que lo mande preso, pero en realidad la sentencia era la muerte, pero sin embargo allí José fue preservado. Y qué bueno saber, pastora Karina, que en estos días yo creo también que el Dios bueno va a preservar y está preservando a los que verdaderamente estamos confiando en el poder de nuestro Dios. Dios es un Dios
soberano, Él es poderoso y Él puede hacer obras extraordinarias que nuestra mente a veces no alcanza a comprender porque es una mente finita a comparación de la mente del Eterno, pero Dios puede hacer obras extraordinarias. Y lo que ha querido en estos días el enemigo, como usted recién decía, es apagar la fe de la iglesia, es apagar la fe de los cristianos. Allí estaba Pedro, pero la fe no se le había apagado. Y allí estaba la iglesia. Allí estaba también el grupo de hermanos que estaban orando por él, la fe no se la había apagado. Por eso es que Dios trajo este milagro sobrenatural y estamos convencidos que Dios va a derramar en estos días milagros sobrenaturales a favor de los que hablamos el idioma de Dios. Porque eso es lo que tenemos que hacer. En estos días es hablar el idioma del Eterno. Y para hablar el idioma de Dios debo desarrollar la mente de Cristo. Y para desarrollar la mente de Cristo necesito reconocer todo lo que Él ha hecho por mí, ¿no? Por eso es que en esta noche queremos orar por la gente que está pasando por diferentes problemas, luchas y dificultades. En 2 minutitos yo quiero que la pastora Karina pueda orar por cada persona que ha pedido oración. Pastora, antes de orar, al principio cuando comenzamos el programa estuvimos hablando un poquito acerca de la situación de Ana y decíamos que Ana era una mujer atribulada, triste, angustiada, era una mujer que muchas veces hasta se abandonaba como persona, no comía, no se arreglaba, tenía su estima totalmente deteriorada. ¿Por qué? Había una Penina, había otra persona que tenía también conflictos, porque tenía conflictos internos sin resolver, entonces eso la llevaba a ser una persona conflictiva. Y Penina se encargaba de amargarle la vida, ¿no? A esta mujer que había entregado sus emociones a la mano de Penina. Y allí estaba sufriendo. Pero sin embargo, un día dice la Biblia que Ana le entregó todo su ser al Señor. Y se abrió plenamente delante del Señor. Y dice que estando en el templo, ella habla con el Eterno de tal manera que el Padre la escucha, y el Padre no solo que la escucha, sino que también el Padre piensa en hacerle bien. Y dice la Biblia que luego Ana se va del templo y ya no está más triste después de adorar al Señor. Y lo que me impresiona es esto, dice que Dios, después de un tiempo, se acordó de Ana, ¿no? Dice que pasó un tiempo y dice, uy, Ana, cierto que me había pedido esto, y ahí Dios se acordó después de un tiempo y dice que le concedió el milagro. Esto va para las personas que a veces dicen, Dios pareciera que se olvidó de mí, Dios pareciera que no me escucha, o Dios pareciera que no me quiere dar una respuesta. Resulta que a veces pareciera que Dios no escucha la oración, pero Dios siempre tiene su tiempo correcto para bendecirnos, pastora. Hay algo que Ana hizo. Sí. Ella fue al templo, es decir, en depresión, porque había una depresión, Exacto. ¿verdad? Había una depresión y temores y estas cosas, pero ella en fe, no porque lo sintiera, sino que en fe se levanta y ella toma su sacrificio, ella va al templo, eso es lo que ella hizo, y va al templo, por supuesto, para dar una ofrenda al Señor. Esa ofrenda, es decir, ella se levanta sobre la fe en el sacrificio de Cristo, por supuesto, estamos hablando representativamente hablando, lleva la ofrenda al altar, que tiene que ver con la ofrenda de lo que, ¿verdad? Ella tenía su fe puesta en el futuro Salvador, en la sangre. Entonces, eso es lo que la levantó, la fortaleza que ella recibe de la fe colocada en el sacrificio. De ahí es donde se desprende todo. Entonces, ella deja atrás toda esa vestidura, digamos, de lamento, de auto, ¿verdad? Depresivo, angustia y todo esto. Y entonces ella puede luego cantar un cántico volviendo a su casa y decir, mi corazón se regocija en Jehová, aleluya. Y ella empezó a entender que el gozo no dependía si tuviera o no tuviera hijo. Ella hace una oración, y esta es la manera de orar, una hora y decretan, declara, mira, la oración de Ana es un ejemplo de oración. Ella dice, Señor, si tú te dignares,
No se ora así ahora. Ahora se le exige al Señor, se le demanda al Señor. No, se dice, Señor, si tú te dignares en darme un hijo, quiere decir, si tú me lo das, Señor, yo te alabo, te adoro, te sirvo, pero si tú no me lo dieras, te sigo alabando, te sigo adorando, te sigo sirviendo. Y el gozo ya fue restaurado, que es el gozo de la salvación. Eso es lo que entonces Ana necesitaba y lo que todos necesitamos, que somos, nuestra fe es debilitada debido a una oración no contestada, debido a una situación que no se dio. Y entonces eso debilita muchas veces nuestra fe y nosotros condicionamos, estoy contento, no estoy contento, dependiendo de las circunstancias. Ella dice, las circunstancias ya no importan, ahora yo me regocijo en Jehová. La fuente del gozo era el Señor mismo. Encuentra tu gozo en Cristo porque no hay más donde encontrar. Pastora, ahí está para poder orar por toda esa gente maravillosa. Amén, amén, amén. Aleluya. Padre, gracias. En el nombre de Jesús, Señor, venimos delante de ti, Señor. Colocamos nuestra fe, nuestra confianza en ti, Señor. A partir de este momento, Señor, que cada uno de los que estén oyendo, Señor, puedan poner y renovar su fe y confianza y dependencia solamente en ti para todas las cosas, Señor. Sí, Dios. Yo quiero pedirte, Señor, que tú toques a cada uno de los hermanos y hermanas, Señor. Te pido por Cami, Padre, esta operación en los pies, Señor. Que sea, Señor, para que ella pueda estar muchísimo mejor, Padre. Que a través de esta operación, Señor, esa niña, Señor, pueda caminar apropiadamente, Señor, y pueda ser corregido toda esa situación y ese problema y esa enfermedad sea sana en el nombre de Jesús. Te pido por la nieta de la hermana, por Amber, Señor, en ese problema que está teniendo de angustia, que está teniendo de ansiedad, de pánico, Padre. Yo te pido que tú la libres, Señor, de los terrores de la noche, que tú la libertes, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, y que tú acerques a Amber, Señor, hacia ti, que ella pueda conocerte, que tú le hables, Señor, que tú te presentes a la vida de esa niña en sueños, Señor, en visiones, Padre, que tú le des paz, que ella pueda dormir, Señor, confiada, tranquila, Padre, en el nombre de Jesús. Por la hermana, Señor, que tiene problemas en su estómago de acidez, Señor. Te pido, Padre Santo, en el nombre de Jesús, que tú, Señor, la guardes, Señor, que tú la protejas, Señor. Que los alimentos que ella ingiera, Señor, puedan caerle bien a su estómago, Padre. Mira cada hermano, cada hermana que está viendo esto ahora o en el futuro, esas necesidades, estas situaciones físicas, Señor, que tanto debilitan nuestra mente, Padre, y nuestra fe muchas veces. Pero yo te pido, Señor, que aún a través de las enfermedades que estuvieran, Señor, en estos cuerpos, aún la fe se mantenga firmemente en ti, Señor, en el Calvario, Señor. Que aún a través de estas enfermedades puedan ser motivo de gozo, puedan ser motivos, Señor, de predicar tu palabra, de dar testimonio, Señor, y de ser ejemplo de fe y de confianza en ti. Sana cada cuerpo, Señor. Sana, Señor, también esas enfermedades de la mente, Señor, esas enfermedades, esos disturbios emocionales, Padre, en medio de tu pueblo, Padre. Todo ese espíritu de temor, yo te lo ruego, Señor. Tú has prometido, Señor, tú has prometido un manto de alegría. Tú has prometido, Señor, ese manto de alabanza, Padre. Y en ti nosotros te entregamos, Señor, esta enfermedad. Te entregamos, Señor, este espíritu, Señor, de temor, de angustia, de ansiedad, de pánico, Señor. Y por la fe nos colocamos este manto de alegría. Nos colocamos, Señor, este manto de gloria. Nos colocamos, Señor, por la fe, este manto que tú nos das, Padre mío, de alabanza. Oh, te alabamos, Señor. Alabe al Señor, dele gracias al Señor. El Señor te levanta de esa enfermedad, te levanta de esa cama, te levanta espiritualmente, mentalmente. El Señor es el que te levanta y el Señor es el que le dice a su iglesia, levántate. Levántate, el Señor dice,
Ahí, gloria a Dios, levántate de esa situación espiritualmente hablando, levántate, aleluya, el Señor te dice, amiga mía, paloma mía, aleluya, oh perfecta mía, levántate y ven, oh bendito sea el nombre del Señor, fortalece a tu pueblo, Padre. Fortalece al pastor Octavio, Señor, su vida de familia. Ayúdale, Señor, oh Dios, dale sabiduría, Padre mío, protege su cuerpo, su salud. Así es. Su ministerio, Señor. Gracias. Oh, te lo ruego, Padre, que tú lo pongas por encima, Señor, de esas sombras, que lo pongas por encima, Señor. Tal vez quizás de persona, Padre mío. Yo no sé, Señor, pero te pido que sea resguardado, que sea protegido por ti, por tu mano poderosa, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, levanta tu pueblo, Padre, que clama a ti de día y de noche, que te busca, Señor, que hay situaciones, Padre mío, que solamente tú puedes resolverlas sin nadie más, y que hay algunos que en este momento están pensando en su corazón y están diciendo, si Dios no hace algo en cuanto a esto, yo no sé qué va a ser de mí, yo no sé cómo voy a seguir. Pero el Señor, Él puede abrir un camino. El Señor, Él es el que allana el camino, dice el profeta Isaías, Él lo puede allanar. Aleluya. Él puede quitar esas piedras y esos obstáculos. Oh, ¡Aleluya! Él puede hacer eso. Él puede quitar el obstáculo, esas piedras, esos estorbos. Él es el que limpia el camino para que podamos andar. Pero necesitamos estar en la palabra. Oh Dios, ayúdanos para que podamos permanecer, Señor, en tus palabras. Para que tus palabras permanezcan en nosotros, Señor, oh Dios. Te pido que tú perdones, Señor. Perdónanos, Señor. Perdónanos de nuestros pecados, de nuestra maldad, de nuestra rebelión, de nuestra incredulidad muchas veces, Señor. De quejarnos, de murmurar. Perdónanos, Señor. Lávanos, Señor, de toda maldad. Límpianos, Señor. Oh, haz en nosotros un corazón nuevo, con tus deseos, Padre. Señor, que nuestra voluntad, Padre mío, oh, protégenos del yo. Protégenos de nuestra voluntad. ¡Aleluya! Que sea tu voluntad absorba completamente la voluntad nuestra, para que podamos querer lo que tú quieres, que podamos ver las cosas como tú las ves, Señor. En el nombre de Jesús, levanta nuestra mente para poder ver las cosas como tú las ves, Señor, oh Dios. Que podamos tener una sabiduría en medio de este tiempo especial, en la que muchas cosas no entendemos, que sepamos, Señor, orientar a los niños, a los más jóvenes, Padre, que podamos, Señor, infundarles la fe en Cristo Jesús y no el temor. Oh, Señor, son tantas cosas. Señor, nuestros corazones están muy cargados, están muy pesados, Señor, oh Dios. Oh Dios poderoso, te pido que seas tú libertándonos, Padre, y llenando de ese gozo y renovando el gozo, renovando los dones, Señor, renovando, Señor, esa llenura del Espíritu Santo. Oh, gloria a Dios. Llena con el Espíritu Santo a cada uno de los que están viendo, Padre. Ahora en el nombre de Jesús sean renovados, sean levantados, sean fortalecidos, Padre. En el nombre de Jesús te pido todo esto y te doy gracias. Gracias por acompañarnos. Gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por aquellos que han podido conectarse. Que sea tu poder sobre cada uno de ellos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén.